ya la presencia de la señora ministra de Justicia, Lady Zúñiga, con quien vamos a hablar sobre dos temas. Uno, el famoso tema de los 10 del Uluncoto, y el otro tema tiene que ver sobre lo que ha expresado el defensor público en cuanto a la proporcionalidad de las penas. Comencemos por lo primero, señora ministra, el tema de los 10 del Uluncoto. Se dice que la sentencia le ha dado razón a los sentenciados. Buenos días, gracias por la invitación. Mire, en el caso de los 10 del Uluncoto, ya la resolución de mayoría del tribunal, hay una resolución con voto de 2 de los jueces del tribunal, en el que establece que se aplica el principio de favorabilidad. En ninguna parte de la sentencia se ha establecido que se ha concedido el recurso de casación. Si se habría concedido eso, quisiera decir que se aceptaron los argumentos de la defensa. El tribunal lo que hace es analiza, ¿no es cierto?, conflicto entre hechos de una misma materia y aplica un principio de derecho universal que es el principio de favorabilidad. ¿Qué significa, para que nuestros amigos televidentes tengan la comprensión máxima, qué significa el recurso del derecho de favorabilidad? Es justamente cuando existe, hay hechos o materias de un mismo tema, sobre un mismo tema hay controversia. Es decir, un hecho que antes era sentenciado por el Código Penal anterior, ahora ha cambiado en el Código Penal vigente. Cuando hay controversia entre estas dos materias, le corresponde al juzgador aplicar lo que sea más favorable al sentenciado. Y eso es lo que ha hecho en este caso la resolución de mayoría. Pero hay una particularidad que se debe anotar, y es que dentro de la misma sentencia los jueces han dicho: los hechos cometidos al momento de la infracción constituían delito, y eso es lo importante. Es decir, aquí lo que se ha hecho es, aplicando un principio, ¿no es cierto?, que está incluso en la Constitución, se da la favorabilidad, pero no se ha aceptado el recurso. Si se lee toda la sentencia, en ninguna parte se ha aceptado el recurso, no se ha declarado la nulidad del proceso, ni mucho menos. Es decir, lo que han hecho los jueces es, ok, cuando se cometió el delito, ¿no es cierto?, había un elemento constitutivo del delito. Ahora que ya tenemos un nuevo código, ese elemento constitutivo ha variado, por tanto se aplica el principio de favorabilidad, se extingue la ejecución de la pena y... Permítame preguntar, al amparo de mi ignorancia en el tema jurídico, que la verdad uno no puede ser todólogo, por más que investigue no puede ser todólogo, y más aún en el tema jurídico, que es medio incómodo también. A ver, se establece la constitución de delito, eso establecen los jueces, estos dos jueces, y a partir de la constitución del delito se dice, a ver, la sentencia o la pena tiene que ver con dos tipificaciones que están en los dos códigos, el anterior y el vigente. Como hay controversia entre los dos, se aplica, en vez de aplicar el B, que es el actual, se aplica el A. ¿Así debería yo entender esto? Aplico el actual. El actual. Que les favorece más al sentenciado. Ah, ok. Y como le favorece, se extingue, ¿no es cierto?, la ejecución de la pena, y de esa forma es como se ha pronunciado la resolución de mayoría. Aquí hay una parte que yo quisiera que se entienda, para que se entienda, y es una parte muy explícita que han puesto los jueces dentro de la resolución, y dice: la conducta desplegada por los sentenciados a la fecha de los hechos constituye una infracción penal. Es decir, no es como se trató de desinformar, afirmando que estaban solamente reunidos leyendo unas revistas del Che Guevara y que se declararon la nulidad del proceso. O sea, un reconocimiento de un delito. Totalmente. Ya, ahora el tema es, ¿qué significa se extingue la ejecución de la pena? Porque se podría entender que se extingue la ejecución de la pena es que no son susceptibles de tener una pena. Exacto, porque como le digo, hay controversia. El delito, cuando se cometió, estaba vigente el Código Penal anterior, hablaba de un elemento del delito que decía grupos armados, ¿no es cierto? Armados o no, decía el capítulo anterior del Código Penal vigente a la fecha. El actual dice grupos armados. Entonces, como antes no era obligatorio probar este tema de que sean grupos armados, el juzgador
aplica lo que es más favorable. Entonces dice, como ya cambió el elemento constitutivo, yo voy a extinguir la ejecución de la pena, voy a frenar la ejecución de la pena, como para así se entienda. ¿Significa que no son susceptibles de privación de libertad? Exactamente, pero jamás se ha declarado nulo el proceso, jamás en ninguna parte de la sentencia se dice que los hechos que ellos cometieron no fueron delitos, sino al contrario. El juez, el juzgador, es muy claro y dice, la conducta desplegada por los sentenciados a la fecha de los hechos constituía una infracción penal. Es decir, los favoreció el nuevo código. Sí, el principio de favorabilidad. Bueno, ahora, pasemos al tema de la proporcionalidad. El defensor público ha indicado ya en varias ocasiones, digo en varias ocasiones porque ha tenido una ruta por los medios, y además ha dicho que también lo ha mencionado y lo ha indicado a la Mesa de Justicia, es que el COIP no establece una proporcionalidad de penas de acuerdo a la gravedad o delicadeza de los delitos. En ese sentido, ¿qué tiene que decir la ministra de Justicia? Y si se va a revisar todos estos temas de proporcionalidad, que yo no veo por qué no haya que revisar, independientemente de quién lo diga o no lo diga. Sin duda, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que se está desinformando, que se está mal informando. Se habla de una desproporcionalidad de las penas, citando 7 casos, cuando hay cerca de 1 millón de causas que están siendo tramitadas dentro de la justicia penal ecuatoriana. ¿Cómo se pueden tomar casos puntuales y hablar solamente de una parte del caso sin contar toda la historia de lo que correspondió a ese caso? ¿Cómo se puede decir, como el defensor público puede decir, que en Ecuador la pena por robarse un borrego es la misma pena que para cometer peculado? No sé si ha leído esa parte del código el señor Ernesto Pazmiño. El abigeato, la pena mínima es de 1 año. En peculado la pena mínima es de 10 años. Incluso en lo que tiene que ver con abigeato hay contravención de abigeato. Es decir, si lo que se roba, ¿no es cierto?, tiene un costo menor a un salario básico, se aplica la sanción por contravención, que puede ir de 15 a 30 días. Entonces vamos hablándole la verdad a la ciudadanía. Se han citado casos, por ejemplo, y se dice que en 2 personas que robaban shampoo en una tienda comercial han sido sancionadas a 2 años, y que a criterio del defensor público no se les debió haber sancionado por ese delito, sino como contravención. Pero resulta paradójico que, revisando el proceso, todo lo que se actuó, porque recordemos que la Defensoría Pública es parte procesal, el defensor público recomienda a las procesadas que se acojan al procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir esto? Que reconozcan el cometimiento del delito. Por tanto, baja la pena. Claro, pero hace que reconozcan ellas el cometimiento de un delito que, según Ernesto Pazmiño, no cometieron, no existe. Para él, lo que ha dicho públicamente es que estas personas no han cometido delitos sino una contravención. Pero le digo, resulta paradójico que en la misma resolución sea la Defensoría Pública la que recomienda y les diga, acójanse a un proceso, digan ustedes que sí cometieron un delito para reducirse esa pena. Esa sí es una falta grave que afecta a los derechos de los procesados, porque todos los que hacen uso de la Defensoría Pública tienen derecho a una defensa técnica. Pero sí llamaría la atención en algo que él mencionó, que dice, por ejemplo, la pena para robo es la misma que para enriquecimiento ilícito. Ahí no hay una desproporción en términos de la gravedad del delito. Mire, la pena para enriquecimiento ilícito, artículo 279, establece que puede ir de 7 a 10 años. El robo puede ir hasta 5 años. Entonces, es decir, si hay diferencia. Por supuesto. Entonces, eso es lo que realmente nosotros consideramos que debemos rechazar, debemos indignarnos. Había otro caso que citaba que a una persona le dieron una sentencia fuerte por robo, pero no mencionó cuáles fueron las condiciones, cuáles fueron los hechos en los que se dio ese robo. Un robo de un celular a un menor de edad. Le robaron un celular, pero cuando él le seguía a la persona que le robó para recuperar su celular, le amenazó y le dijo, si continúas siguiéndome, te voy a disparar. Entonces, ¿qué? Era un robo agravado. Pensemos nosotros como padres, hay que indignarse cuando nos dicen las cosas a medias, hay que indignarse cuando no se dice que era un menor de edad que había podido perder su vida a causa de un robo. Entonces, en ese sentido, la justicia penal tiene un único fin, y es garantizar que no exista impunidad. Ahora, el Ministerio de Justicia y la Mesa de Justicia está dispuesta a revisar el COIP en términos de las penas para establecer la proporcionalidad efectiva.
Mira, nosotros lo hemos hecho, nosotros lo hemos revisado. Él está planteando una reforma. Hemos medido la aplicación del Código Integral Penal. De hecho, recuerde que nosotros mismos presentamos un planteamiento de reforma respecto de los delitos de hidrocarburos. Pero lo que no está bien es que aquí se está mintiendo a la gente. Se está hablando de desproporción, claro, un argumento nuevo, porque cuando empezó toda esta campaña política de Ernesto, hablaba de falta de independencia judicial. Esas afirmaciones hay que probarlas, no son afirmaciones simples. Hay un sistema de justicia que ha cambiado por completo, salta a la vista. Teníamos antes un abuso, lo que tiene que ver de la caducidad de la prisión preventiva, 5.000 personas que habían sido detenidas, la mayoría de ellas del delito flagrante, salieron en libertad y volvieron a las calles sin un juicio. Ahora tenemos herramientas dentro del Código Integral Penal que permite que exista una justicia oportuna, que llegue en el momento justo y que sea justicia. Gracias, señora ministra. Muchas gracias por estar. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Nosotros lo esperamos el día de mañana y, como siempre digo, las conclusiones son de ustedes.